El torpedo entró aquí en la sala de máquinas, que es uno de los compartimientos más grandes del barco. Y cuando entra el torpedo aquí adentro, hace como una implosión. O sea, no toca y pega como un torpedo convencional. Entró y explotó adentro. Por eso rompió todas las cubiertas, desde arriba para abajo, la implosión, y lo abrió de proa a popa, como si fuera una lata de sardinas. Qué bárbaro. ¿Y usted estaba allá adelante? Yo estaba acá. Yo ¿cuánto? en ese momento de la explosión, Sí. que fue el segundo torpedo, fueron casi simultáneos. Entró, yo estaba acá, acá es la enfermería, la tercera cubierta. Estaba parado controlándole los signos vitales a un suboficial que tenía una herida cortante de cuero cabelludo y estaba por entregar la guardia a las 4 de la tarde, justo fue. El que me tomaba la guardia estaba atrás mío. Y digo, esperá que les tomo los signos vitales y después te entrego la guardia. Y en ese momento explotó. Cuando el torpedo explota, me levanta a unos 40 centímetros del piso y en el aire, cuando me sostuvo, me largó con una fuerza brutal contra los mamparos del barco. Los mamparos son las paredes del barco. Bueno, allí hizo que el instinto de conservación, yo pusiese mi mano atrás, si no hubiese dejado la masa encefálica pegada en el hierro y no estaría aquí. Y cuando caí, sentí tres cosas alternativas. Que el barco se salió del mar, que lo levantó hacia arriba, tenía 180 metros el barco. 180 metros. 180 metros. Lo saca del mar, lo levanta en el aire, lo frena de golpe, que venía aproximadamente a 30 kilómetros por hora, por decir algo, 15 nudos, 1852 metros la milla marina, y lo acuesta, lo levanta y lo frena. Las tres cosas, lo tumbó, por decir algo, que quedó escorado, lo sacó del agua y lo frenó. Esas tres cosas fueron simultáneas. Y a mí cuando me levanta y me tira hacia el piso, yo estaba, que caigo en el piso de la enfermería, todos los sistemas alternativos del buque cesaron, quedó totalmente a oscura. Todo lo que cuento ahora es todo en la oscuridad. Pero yo sabía caminar en el barco porque a las 2, las 3, las 5, las 6 de la mañana, zafarrancho de abandono, zafarrancho de combate, zafarrancho de incendio, era permanente, día y noche, permanente. Dejaba la guardia, dejaba la guardia, y era permanente, y gracias a ese adiestramiento es que estoy acá. Entonces aprendí a caminar en la oscuridad. Entonces yo sabía que allí estaba el botiquín, allí estaba el matafuego, allí estaba la linterna. La linterna era fundamental, era lo que nos llevaba a decidir entre la vida y la muerte. Y en el momento ese que, bueno, miro con la linterna cómo quedó la enfermería, como una latita de Coca-Cola cuando uno la termina de tomar y hace así, así quedó. Los enfermos, los internados que eran 3, las camas quedaron como un rulo y dentro del rulo estaban los internados. Impresionante la explosión que se sintió, pero fueron segundos nada más. Y ahí en el momento, bueno, ocurre todo. Yo tenía la ardua tarea de que esos internados que estaban a mi cargo, yo tenía que sacarlos de ahí, no los podía dejar. Así que hice 3 viajes. Fui, vine, fui, vine, fui y vine. Entre las llamas, el petróleo que se incendiaba, el olor a azufre y a pólvora, que era impresionante. Así que cada vez que llegaba arriba tomaba un poco de aire, oxigenaba mis pulmones y volvía otra vez. Lo que le estoy contando es que la mayoría de las personas, que fueron bastantes, que dijeron, yo sé dónde está fulano de tal y no está, porque lo miraban, la balsa no estaba cuando tocó zafarrancho de abandono, se miraron, eran 30, y miraron la cara, acá faltan 4. Esos 4 están atrapados en algún lado. Entonces bajaron una sola vez y no volvieron nunca más. ¿Qué lo motivaba a usted el hecho de bajar y volver a subir y volver a bajar nuevamente? Yo bajé, es como le dije 3 veces,
subí y bajé y estoy en todos los libros, por ejemplo en el 1093 tripulante de Elías Bonzo, en varios libros que se escribieron de la asociación y demás, porque después se reconstruye todo. Los mismos internados que hoy todavía viven le preguntaron a usted quién lo sacó. Y ellos dijeron, bueno, fue Ñeva que me sacó, porque era el único que estaba en ese momento. Estaba la anécdota de Claro. los hermanos ahí, ¿no? Claro. Que bajaron. Claro. Después tenían los hermanos Ávila, que eran los cantineros. Que ahora se está conociendo. Cuando subieron, los que eran civiles, a los hermanos Ávila le dijo el comandante, señores, se le acabó el contrato. Cuando se inicia la guerra, ustedes terminan el Eran los contrato. cocineros. No, cantineros. Cantineros. Claro, los cantineros, esto que nosotros cuando tomábamos la merienda comprábamos un alfajor, un chocolate, lo que fuera, ¿no? Así que bueno, ellos dijeron no, que querían ir a la guerra con los soldados. Y bueno, vinieron con nosotros y cuando subió el mayor de los Ávila, dijo, mi hermano no vino. Se bajó Marcelo, el más chico. Pues fue a buscarlo, no volvió nunca más. Caso de Ñevas también, como mi apellido, de dos hermanos salteños, que uno bajó, tampoco. O sea, que el que bajaba no subía nunca más. Y el que subía no quería bajar nunca más, porque era una boca de fuego, eran agujeros que se habían producido de aquí, de la cubierta principal, hacia abajo, el boquete que hizo la onda expansiva, y uno venía caminando por allá, corriendo como fuera, encontraba con eso que era una trampa mortal. Y se entraba en ese boquete y no salía nunca más. Bueno, después de haber yo sacado a la gente, que hice 3 viajes, el panorama que se veía aquí en cubierta principal cuando subo, miro un cielo gris y plomizo, caía agua nieve, las olas eran entre 10 y 15 metros, la temperatura del agua era de 20 a 23 grados bajo cero y el viento estaba a 120 kilómetros, 110, 120 la ráfaga y 100 kilómetros el viento. Un ser humano podía vivir 5 minutos en esa frieza, no más de 5 minutos. Entonces cuando subo me encuentro con todo ese panorama ahí, continué auxiliando a la gente que salía bañada en petróleo. Había gente que se le veía los ojos nada más. No se prendió fuego, pero bañado en petróleo y solo los ojos, ¿no? Y así vinieron en la balsa algunos. ¿Cuántas horas fueron desde el impacto hasta el momento que dijeron hay que abandonar el barco porque ya no se puede hacer más nada? 45 minutos más o menos entre que del impacto hasta que abandonamos el barco. Y 1 hora justa desde el momento en que sufre el impacto hasta que desaparece de la superficie del mar. 1 hora. Bueno, yo cuando subo a la superficie, estoy acá en la cubierta principal, casualmente acá abajo de esta torre, dejé mi maletín de primeros auxilios y comencé a auxiliar a algunos los que tenían alguna hemorragia, alguna fractura, entablillarla. Era muy poco lo que había que hacer. Así que limpiar a un individuo que tuviese petróleo embardunado de la cabeza lleva semana entera sacarle petróleo, impresionante. Así que bueno, eso iban a la balsa así nomás como estaban. Y entonces después, cuando yo me estaba por tirar a la balsa, que ya faltaban unos 7. ¿A dónde era cuando usted estaba? ¿En qué Acá, parte era? debajo de la torre 1. Acá. Esta es la torre 1. Esa Esa es la torre 2. Debajo acá, debajo de la torre. Entonces estas balsas se le saca la trinca que se llama y se tira al mar y es autoinflable. Ni bien cae el agua, se infla sola. Y cada uno sabe en qué balsa le toca para abandonar el barco. Tiene su lugar. Tienen su lugar. Para eso se hacen ejercicios prácticamente todos los días, ¿no? Y ahí cuando yo estoy en la cubierta principal acá para tirarme porque ya prácticamente el barco se estaba hundiendo, me doy cuenta de que tengo mi ambo, el ambo blanco ese, que tiene el enfermero, el médico, impregnado en petróleo y impregnado en tejido humano de los quemados que yo auxiliaba. Si yo me tiro, mi profesión mismo me lo decía, hacía esto.
y hay que caer directamente arriba del techo, porque si caía el agua tenía 5 minutos. Acá hay una cosa que se produce en la medicina, una vasoconstricción, que cuando uno tiene la vena, el continente y el contenido, la sangre sería el contenido, circula a 36 grados, está así. Pero resulta que cuando recibe esa temperatura de 3 grados bajo cero, hace esto. La sangre ya no circula más y se produce lo que es una vasoconstricción. Se contrae el vaso y lógicamente proviene la muerte casi instantánea, segundos. Entra el agua y sale. Son pocos. O sea, si permanece mucho, no lo sacan 2 minutos, 1 minuto. O sea que para preservar la vida sí o sí tenía que caer arriba de la balsa. Arriba del techo. Entonces, ¿qué es lo que hice? Me saqué el ambo y me quedé en calzoncillo. A la balsa no se puede entrar con zapatos, está prohibido porque si puede tener un clavito, algo el zapato, se pincha porque eso es de goma. Entonces, de aquí a unos 5 metros, vamos a ponerle allá, andaba la balsa allá. Ya no podía tirarme así porque el barco estaba escorado. Así que la medí de allá y Dios me iluminó que cuando se bamboleaba, yo dije, bueno, no me tiro ni allá ni allá, me tiro al medio. Y la enganché justo. Cuando me metí adentro del barco, le pregunté a alguien porque no era mi balsa, si podía, si alguien tenía algo para ponerme. Y alguien me dio una manta, pero esa manta, ¿cuánto me duró a mí? Y calculen ustedes 12 horas, porque después se mojó. La condensación de los cuerpos, la condensación de la balsa. Pues las balsas eran herméticamente cerradas. Sí, pero Claro, la condensación. claro. Entonces, porque eso las balsas, uno entra y tiene que cerrar el cierre, porque automáticamente si llega la ola, la tapa abajo y no sale más. Y las olas iban y venían. Y en aquel momento a veces se quedaba debajo del mar cuando una ola la cubría la otra, pum, para abajo. Y así. A partir de ese momento fue supervivencia pura. Sí. Ahí orinábamos y muchas de nosotros nos frotábamos con la orina para calentarnos un poco, porque prácticamente estábamos sentados en un cascarón de hielo. Don Nicolás, ¿en algún momento pensó que no iba a regresar al continente? No, nosotros tratamos de juntarnos, juntar los cuerpos, tratar de ahorrar energía, pensar en el adiestramiento, el espíritu de cuerpo, la creencia en Dios, en los seres humanos que nos esperaban y demás. Todo eso nos daba fuerza para continuar. Pero llega un momento que la materia nos abandona. Todo lo que es esto, el cuerpo, se abandona. De tanto vomitar permanentemente y estar ahí sin comer, y yo estuve 52 horas. Entonces, cuando lo abandona la materia, es el espíritu el que lo hace sobrevivir al ser humano. Entonces, la fuerza espiritual le dice al cuerpo que tiene que continuar. Es eso la fuerza física, la fuerza espiritual, que le hace que la fuerza física, cuando lo abandona a uno, le dé ánimos para continuar. Es como que si le dijera levantarte, que vos todavía sos joven, tenés mucho para dar, que todas las cosas que se le presentan a un individuo que no sabe por qué es incierto el futuro. Digamos que en la medicina nosotros llamamos la ansiedad, que es miedo al miedo, miedo a lo desconocido. O sea, no sabemos cuál es el futuro. Si nos están buscando los aviones, si los barcos se fueron, si vienen. Estamos hablando de olas de 25 o 30 metros, que después la crudeza del temporal fue después de las 9 de la noche, donde una ola se junta a 20 metros, vamos a poner, con la otra ola, y a la cresta de la ola, ¡boom!, la balsa se va abajo. Y la balsa, cuando está abajo del agua, para salir, no es que haga blup y sale, sino que brota y cruje. Nosotros nos damos cuenta cuando estábamos abajo la balsa porque crujía y hacía un ruido muy particular, ¿no? Hacía hasta que salía acá. Pero cuando hacía ese ruido,
le licuaba el cerebro y el dedo gordo del pie. Al licuarle el cerebro, le viene el mareo, y detrás del mareo viene el vómito, ese que era. Aquel me ponía la pierna en la cabeza a mí, yo le trataba con esto, el otro me apretaba, y daba vuelta la balsa, y ahí adentro era una costelera, como estar en una frigorífica dentro de una licuadora, una cosa así. Y todo el vómito y la orina y la condensación y demás se iba haciendo como un escarcha, porque nunca se abrió el cierre. El momento que lo abrimos fue cuando, después de 49 horas más o menos, que amainó el temporal, entonces pudimos, cada vez que la ola la veía, ahí está, abrir y poder, digamos, renovar el aire. Después de más de 50 horas de pasar eso, llega el rescate. ¿Cómo fue ese momento? No, nosotros, como la crudeza del temporal fue muy fuerte, las balsas que estábamos atados para que salir, para que cuando nos encontráramos estuviéramos todos, tuvimos que cortar los cabitos que se le llaman la soga, porque era tanto el golpe que teníamos temor a que la balsa se dañara. Así que una, para que tengan idea, fue para Gualeguaychú, la otra para Paraná, la otra para Bobril. Es por eso que tardamos tanto, nosotros, tantas horas. Aparte, la teoría del combate dice que cuando dos barcos que fueron el Pilla y el Piedrabuena, que eran destructores, que lo acompañaban al crucero, sufren un ataque de submarino, los otros barcos que están se tienen que ir de la zona. No pueden quedarse ahí, se tienen que ir para reorganizarse, porque si no, el submarino está ahí. Bueno, esa es la teoría del combate. Claro, sí. Ellos volvieron después de unas horas otra vez, pero era tanto el temporal, tanto la fuerza del viento y demás, que era imposible. Tal es así que la balsa de nosotros recorrió desde el momento del hundimiento del crucero Belgrano hacia el rescate 110 kilómetros. Están en los libros de la historia, en el 1093 tripulante que escribe Elías Bonzo, y en alguna síntesis que saca la Asociación Amigos del Crucero Belgrano, de todo lo que yo le estoy relatando. Bueno, y ahí, después que nos sacaron, yo cuando me sacaron prácticamente no tengo conocimiento mucho de la hora del rescate, porque es como que ya prácticamente la materia le estaba contando, sí, abandona, era un poco la fuerza espiritual nomás de estar despierto, porque el que se dormía se moría sin ninguna duda. Así, el frío es terrible, y cuando uno siente ese tipo de temperatura, donde el cuerpo se enfría cada vez más y que pierde energía, pierde una cosa que se llama el potasio a través del vómito. El potasio es un ion positivo del organismo que tiene como función todos los movimientos anatómicos funcionales de la articulación. Yo sin potasio no hago esto, no hablo, y allí había que tener potasio para moverse. Bueno, así que bueno, pudimos vencer todo eso y llegamos, gracias a Dios, a mí me rescataron el buque, el Burruchaga, y después me llevaron a Ushuaia, me dieron ropa, y después me trajeron en avión a la base de Espora, provincia de Buenos Aires. Después tuve 2 días en el hospital naval haciéndome análisis porque decían que el torpedo podía estar radioactivo. Y bueno, y después me pude encontrar con mi familia. Don Nicolás, a 40 años ya de la gloriosa gesta de Malvinas, ¿qué le genera ahora en este momento ver esta maqueta del Ara General Belgrano? Bueno, es un sentimientos encontrados, ¿no? Porque el señor comandante nos había dicho antes de morir que los que quedábamos vivos, los que regresábamos después de haber luchado en la adversidad, porque los que quedaron allí no lo pueden hacer, teníamos el deber de transmitirle a la gente de todo lo que había sucedido allí en el Teatro de Operaciones Malvinas en el momento del hundimiento. Y bueno, y esto es como yo decía recién allí, todo lo que nos genera el peso de llevar encima el crucero General Belgrano, es que tenemos que ser ejemplos, modelos para las nuevas generaciones argentinas. Tenemos que ver reflejado en esto el himno, la bandera, la lealtad, el honor, el patriotismo, porque que estas palabras
digo que estas cosas, como se dice, estas virtudes del hombre, no sean solo palabras en el trascendental destino del hombre sobre la tierra. Y yo vivo gracias al pueblo de la nación argentina, gracias a toda la gente que me brinda cariño, afecto, apoyo, gracias a mis familiares, a mis hijos, mis nietos y demás, que me dan fuerza para seguir adelante, para seguir luchando, para seguir malvinizando, como quien dice, y poder entregarle al pueblo como soldado de la nación argentina lo que hemos vivido allí en el hundimiento del crucero Belgrano. Don Nicolás, muchísimas gracias en nombre de todos los argentinos. No, gracias a ustedes, agradecido por darme la oportunidad de poder expresarme. Muchísimas gracias.